Yesterday, hoy me siento lejos del ayer, tantas cosas han cambiado que quisiera estar en el ayer. Hoy perdí la mitad de todo lo que fui. La memoria vuela sobre mí. Lete vivió como cofrade entregándose a los demás, pero también quiso hacerlo de manera sencilla, humilde y, ¿por qué no?, pobre como aquel que naciera en un pesebre. Y así quedaba, reflejado en cada Navidad en otra de las que fue auténtica vocación de nuestro protagonista, el belenismo. Al amor jugamos sin perder, hoy yo busco desaparecer. Quisiera estar en el ayer, yo quiero estar y en el ayer quiero vivir. Lete en el belenismo aportó muchas cosas. Por ejemplo, yo a Lete lo considero el mejor belenista que ha habido urbanista. El concepto de la construcción de un pueblo, a mí yo estuve muchas veces trabajando con él, codo a codo, y la verdad que me sorprendió muchísimo cómo con unos cubos, eso de Porespán, en un segundo había resuelto una calle, pero vamos, de una forma maravillosa. Lete era un icono en el belenismo, era un soñador, era una persona que hacía unos belenes magníficos, siempre que los realizaba. Todos tendremos el recuerdo aquellos belenes que hacía en la Hermandad de las Angustias, que causaba sensación, ¿no? Había colas en la puerta de la Hermandad de la Angustia recordando y disfrutando en aquellos momentos de aquellos belenes espectaculares, con unos efectos especiales increíbles. Era una persona que no paraba de parir, y perdón por la palabra, en cuanto a ideas, en cuanto a innovaciones. Era un creador nato en el belenismo, y con un toque especial que nos llegaba a la fibra, ¿no? Aquellas personas que admirábamos sus obras de arte y aquellas personas que somos cristianos, la verdad que nos impactaba mucho su trabajo belenista. El de la Alameda Vieja fue quizás el Belén más grande del mundo. Él lo proyectaba en sus tiempos por la tarde y por la noche, y por la mañana aparecía él con sus planos, y yo fui el que lo dirigí, el Gran Belén. Y incluso colaboré con él en Belén, en la asociación, y en todos los de la Hermandad de la Angustia, por supuesto. Eso, desde el primer año que yo entré en la Angustia, llevamos 30 años haciendo Belén con él. Muy distendido y muy cordial y distendido, y creando un ambiente fenomenal siempre. La verdad que no se nos puede olvidar a todos los que vivimos el Monumental del año 96 en el Callejón de los Bolos. Eso se nos ha quedado grabado. Esa convivencia que tuvimos durante los 2 meses y medio, 3, que estuvimos trabajando ahí día a día, codo con codo, en la que los fines de semana, sobre todo, llegamos a reunirnos pues 50 personas, matrimonios, hijos de algunos hijos nuestros, novias, parejas, en fin. La verdad que fue una convivencia agradable, y el resultado fue también, pues lógicamente, el trabajo que al final se hizo y que causó admiración no solo en Jerez, sino a nivel nacional. Tan solamente en todo el tiempo ha hecho 2 belenes en mi casa. Llegaba la Navidad y era yo la que tenía que poner en un misterio, porque no hacía nada en mi casa. Todo lo hacía en la calle, aquí, es lo que le pasaba, que empezábamos aquí 2 meses antes, empezaba el Belén aquí,
y terminaba el último día de Navidad, ya no le daba tiempo. Pues ya yo ponía el misterio y ahí se acabó. Pero 2 años, sí, 2 años lo hizo en mi casa. También una vez en casa hizo uno con mis primos y nosotros teníamos una casa que tenía 26 metros de pasillo y 10 habitaciones. Y en la primera del todo puso un nacimiento con mis primos. Y de buena primera el nacimiento se hizo y nada, estaban tan tranquilos y empezaron a tocar la puerta. Y le habían presentado concurso y no habían dicho nada a mi casa. Y entonces aquello era un reguero de gente para arriba y para abajo para ver el nacimiento, aunque desde chico es que le ha gustado todas las cosas desde chico, yo no sé por qué, pero ha sido así. Eso era suyo. Ya está. Y su Belén con sus gatos. Los gatitos que tenía, todos los gatitos los ponía él en el Belén. Lo que transmitía en sus belenes, ¿no? Que normalmente se basó en belenes de entidades grandes, en el Hermandad de las Angustias, recuerdo muy buenos belenes, pero siempre había una transmisión evangélica, ¿no? De lo que realmente debe de representar un Belén. De hecho, además, las ideas siempre era un tío que estaba todos los días aportando nuevas ideas y nuevas técnicas, y era, la verdad, que con mucha visión. Era una persona que tenía mucha visión. Y de hecho, aquí donde estamos, eso fue su gran ilusión, que desgraciadamente no ha podido ver, y que nosotros, a fuerza de mucha fatiga, mucho esfuerzo por parte de todos, hemos conseguido que se haga realidad. Uno de los grandes sueños de José Alfonso Reimóndez López Lete fue ver inaugurado el Museo del Belén en nuestra ciudad. Al final no pudo ser y tuvo que disfrutarlo, y así lo hace diariamente desde el cielo. Cierto, es la gran pena que nos ha quedado a todos los belenistas y a todos los que tratábamos a Lete, ¿no?, asiduamente. Lete, como dije anteriormente, era un soñador siempre, además su profesión era decorador. Él tenía un sentido innato en todo lo que hacía y todo lo que tocaba, y su sueño, su ideal era este Museo del Belén, tener en Jerez el Museo del Belén, que era su gran ilusión. Él llegó a estar aquí cuando esta bodega estaba todavía en ruina al principio, donde descubrimos una placa con motivo del Congreso Nacional Belenista que se celebró en el puerto de Santa María. Él estuvo aquí descubriendo, como digo anteriormente, esa placa, y él ya veía todo lo que íbamos a hacer aquí, ya tenía en mente la realización de este Belén. La pena es que nos queda a todos los belenistas que no pueda disfrutar de esta obra ya prácticamente acabada y que él tanto idealizó. Ese fue su gran sueño, la pena que él no pueda estar aquí, aunque él está aquí, está presenciando esto ahora mismo, pero quiero decir físicamente. Ha sido una pena bastante gorda y siempre quedará ahí.
Muchos fueron los que catalogaron en su día a Lete como un auténtico revolucionario en aquellos años en los que presidió el Consejo de la Unión de Hermandades de nuestra ciudad. Lo cierto y verdad es que ahí quedará para siempre su sello, su legado en pro de engrandecer la Semana Santa de Jerez. Y el sabio de Salomón. Los tableros. Era una persona incansable, digamos, en ese sentido. Estaba dándole vueltas siempre a qué forma podíamos hacer una cosa u otra, que aportar más a la hermandad, de qué manera podíamos tener reuniones y propuestas a los hermanos mayores y que lleguemos a alcanzar las metas necesarias. Él siempre giraba en sobre propuestas y efectivamente la solución más que era las reuniones, bastantes reuniones que teníamos, y ya te digo, este consejo se ha caracterizado esto, porque era un consejo muy unido en el sentido de que parecía que es que las propuestas todos nos venían de la misma línea que nosotros queríamos que fueran, y la mayoría estamos siempre conformes con ellas porque es que nos gustaban esas propuestas, eran cosas muy novedosas y era una gran satisfacción. Y la verdad es que las hermandades con nosotros y con él efectivamente siempre se han portado muy bien porque claro, te sentían también del consejo, que es lo que queríamos nosotros, que los hermanos mayores y las hermandades se sentían del consejo, que fuera todo uno. Y esto creo que lo llegamos a conseguir. Lete no era una persona que hubiera querido nunca ser presidente de la Unión de Hermandades. Lo fue como por muchísimas cosas se atrevió a participar. Era el cariño que le tenía a la Semana Santa de Jerez y a todo lo que oliese Jerez. Y ese cariño le hizo llegar a ser presidente de la Unión de Hermandades. Creo que no le hizo ningún bien a Lete el estar perdón, en aquel follón de la Unión de Hermandades. Pero, sin embargo, la modificó también. No solamente la modificó, sino que consiguió una procesión magna que nadie en Jerez confiaba en ella. Es más, yo creo que la procesión magna fue una demostración palpable de que Dios tenía una gran amistad con el jefe, como él le llamaba. Y el jefe en aquel momento creo que se portó con él de maravilla. Conseguimos una procesión magna que ninguno nos pensábamos. Él sí quiso que su consejo será un consejo familiar. Un consejo en el cual todos nos lleváramos al unísono, personas que fueran sencillas, personas trabajadoras, personas muy, digamos, que pudieran entender sus formas de ver a las hermandades, y creo que lo consiguió. Creo que lo consiguió porque no es que quiero hablar de que ningún consejo esté dividido o no dividido, sino sé que te puedo hablar del que yo viví. Fue un consejo, digamos, un consejo integrado total. Parece ser que él tenía una intuición muy clara de las personas. Entonces, él sabía buscar cada persona, cada puesto que él quería. Y él, yo creo que lo consiguió. Y consiguió un gran consejo. Consiguió no solo que fuera un consejo que él usó mucho, hizo muchas aportaciones, sino que además fue un consejo en el que era una sola familia. Incluso las mismas mujeres nosotros hacíamos una unión muy grande y
y después él dentro del consejo logró llegar a ese consejo en muchas ocasiones hacia las hermandades en cuanto a asistir a actos, en cuanto a la manera de proponer cosas. Él siempre quería que su consejo estuviera siempre en la mayoría en todas las partes y que las hermandades estuvieran siempre todo al unísono en cuanto a las decisiones de tomar. Jerez vivió de la mano de José Alfonso Reimóndez López Lete un auténtico milagro. Fue el 22 de abril del año 2000 cuando, de manera inexplicable, los cielos de Jerez se abrieron para hacer magna la mayor manifestación cofrade de fe de la historia de nuestra ciudad. Pues fue una cosa que no se me olvida porque fue un día tan malo, con tanta agua. Salimos, la de la Unión de Hermandades, yo siempre iba con mi cuñada también. Y cuando llegamos allí estaban todos desmoralizados, venga ya más rota a un lado y a otro. Y cuando ya vimos que salió, pues fue para nosotros, y además fue un orgullo, para nosotros fue un orgullo, pero por él y por todo, porque lo pasaron muy mal. Y hubo mucha gente que no la quisieron y luego se montaron al carro. Cuando vieron que salió todo perfecto, porque la verdad no tiene más que un camino, aunque yo sea su hermana, pero hay que reconocerlos. Si se justo, se reconoce. Yo la viví intensamente desde su creación hasta el final y bueno, es verdad que los meses antes fueron intensísimos, de reuniones, de cosas, de aportaciones, de convencer, porque nadie se creía en principio que aquello iba a salir y que iba a salir adelante. Todo el mundo decía, bueno, pero esto ¿cómo lo van a hacer ustedes 8 meses antes? Si esto en Sevilla se ha tardado 2 años. Bueno, pues 8 meses antes lo planeamos, lo hicimos, lo planificamos, entonces salió. Y creo que fue un gran acontecimiento histórico para Jerez y para su Semana Santa. Y el día de la Magna, bueno, puedo contar al detalle porque lo tengo grabado perfectamente, cómo lo vivimos. A mí todavía hay quien me dice el Habemus Magna, ¿no? Cuando se salió a la calle entre los medios para decirle que había. Pues la mañana amaneció, me acuerdo que por la noche, el Viernes Santo, a las 2 o las 3 de la mañana, estaba yo con el amigo Manolo Montenegro viendo la recogida de la Piedad y decíamos, eran las 3 de la mañana, digo, oye, que hemos quedado a las 8 de la mañana con Lete para ver esto así, sí, y bueno, a las 8 estábamos en Cristina, estábamos todos y amaneció un día lloviendo y decían, aquí no hay más, esto se acabó. Vamos a tener confianza y empezamos a ver el recorrido desde la Porvera, llegamos hasta el final y lloviendo fuerte y esto no sale, estuvimos reunidos y más horas. Y bueno, pues decir que cuando alguien nos preguntaba, ¿esto va a salir adelante? Decían, ustedes estáis locos. Pero bueno, Dios quiso que fuera así, de hecho se hizo el libro La Crónica de un Milagro y todavía está por ahí, y es precioso y se recoge bastantes cosas de lo que sucedió aquel día. Nosotros, la mayoría, porque no todo el mundo, lógicamente, en el Consejo no todo el mundo estaba convencido que salíamos, pero había una mayoría que estábamos convencidos que sí, que eso salía adelante y que seguro que estábamos, aunque estaba lloviendo a mares.
pero llamábamos al centro de, no me acuerdo cómo se llama, lo de Sevilla, que a través de radar nos daban la información del tiempo como estaba y prácticamente nos lo daban a cada hora. Y bueno, la gran alegría es que a las 3 de la tarde, yo era en este momento el responsable en llamar y demás, me dicen que a las 5 el cielo se abre. Él tenía una fe clara en que la Magna iba a hacer algo grande para Jerez. A pesar del tiempo, a pesar de todo, anduvimos en todas las hermandades de cabeza debido al tiempo. Y yo creo que fue una cosa grande para él. Él lo disfrutó muchísimo y disfrutó viéndonos a los demás también. La Magna fue un milagro desde el principio hasta el final. Primero por el poco tiempo que teníamos para realizarla, que parecía que era imposible. Después la cantidad de reuniones que hubo sobre las mismas, diferentes opiniones sobre de qué manera deberíamos de haber enfocado digamos, la salida procesional. Una serie de cosas era una cosa novedosa, pero en realidad él lo vimos todo con una ilusión tremenda, a pesar que el último día fue un día, vamos, verdaderamente el libro que posteriormente se editó, El milagro de la Magna, fue un verdadero milagro, porque empezó con un día anormal, un día de lluvia intensa, que a medida que se iba el tiempo pasando, pues iba aclarando, y después se iba poniendo peor, después se iba mejor, incluso salieron algunas hermandades a la calle y demás. Estuvo el tiempo bueno, todas partes, en las viñas, que al final tuvieron que hacer por medio de Onda Jerez peticiones a los costaleros para que fueran allí a la hermandad. Y efectivamente a las 5 el cielo se puso azul, un azul inmaculado, y empezamos pues todos ahí llamando a las hermandades que cada uno tenía asignada. Y bueno, la gente en principio tampoco se lo creían, porque cuando en el centro estaba el cielo azul, por lo mejor en las viñas estaban cayendo las últimas gotas o en San Benito, las últimas gotas de esto. Oye, pero de verdad que sí, que sale, que es que no hay nada, que hasta las 12 o la 1 de la noche. Y bueno, esa ilusión se transmitió a todo el mundo y todo el mundo la recibió, y fue una ilusión colectiva, ¿no? Y esa ilusión colectiva se la trasladamos a la población. ¿Qué faltaría ahora una Magna al pueblo de Jerez, ¿no? Para ver si generábamos un poquito de ilusión y de ganas de hacer cosas positivas, ¿no? Pues yo creo que aquello creó todo ese ambiente y teníamos todo en contra, ¿eh? En cambio el jefe de arriba dijo, venga, para adelante, y para adelante fuimos. Y después el tiempo se puso mejor, miró de momento, nos pidió una autorización, y tenían que llegar en un tiempo récord porque la Magna no se podía cortar. Al final ellos hicieron petición a los costaleros por medio de la emisora de Jerez también, los mismos compañeros de allí, los mismos hermanos, y pudieron salir y llegaron a un tiempo, digo, que está bien milagroso, al punto de llegada a la victoria, precisamente en el momento justo. Hicieron un maratón, digamos, con la salida desde la viña hasta allí. Entonces, ya te digo, todo fue desde el principio al final, y al final todo ha sido, ya te digo, un cúmulo de muchas cosas, pero sobre todo de satisfacciones, porque creo que esto marcó de los cofrades, ha sido un hito histórico en que no se lo va a olvidar, y creo que en fin, Jerez lo merecía y los cofrades, por supuesto, también. Bueno, pues yo puedo asegurar, porque yo fui testigo de ello, podría decir, vamos, yo lo conocí desde que yo tendría unos 14 años, o sea que durante muchos años de mi vida conocí a Lete, y yo nunca lo vi tan feliz. Aquello fue para él un objetivo, después de tantas dificultades, de tantos inconvenientes, como veía que parecía que aquello no iba a poder ser, cuando él vio que aquello terminó y con la grandeza y de la forma que eso se hizo, yo creo que él estaba como si estuviera en éxtasis, estaba gravitando, se puede decir, y de hecho, a continuación de aquello, Lete creo que casi vivió ya del recuerdo de la Magna, fue para él un incentivo para el resto de su vida.